¿Alguna vez te has despertado sintiendo que algo falta, aunque lo tengas todo? Hay una voz dentro de ti que te dice que estás destinado a más, pero no sabes por dónde empezar. Déjame decirte esto: tu transformación no comienza con grandes cambios. Empieza con decisiones pequeñas, repetidas cada día. Dios ya puso en ti lo necesario para una vida extraordinaria. Lo único que necesitas es alinearte con su plan a través de hábitos que renuevan tu mente y fortalecen tu espíritu. Hoy descubrirás cuáles son. Porque cuando tú cambias tus días, Dios cambia tu destino. Este es tu momento. Hay algo sagrado en los primeros minutos del día. Ese momento justo cuando tus ojos se abren, cuando tu mente aún está libre de pensamientos contaminados, cuando todo está en silencio. Es allí donde comienza tu transformación o tu derrota. Lo curioso es que la mayoría lo ignora. Se levantan con prisa, arrastrando el cuerpo, como si el hecho de despertar fuera una obligación más, y no un regalo. Pero hoy quiero que lo veas diferente. Porque si tú cambias cómo despiertas, cambias cómo vives. Lo que hagas en esos primeros 10 minutos de la mañana puede ser la semilla de una vida nueva o la repetición del mismo ciclo que ya te agotó. Y sí, puede parecer exagerado, pero no lo es. Dios te da una nueva oportunidad cada vez que abres los ojos. Pero la pregunta es, ¿estás haciendo algo con ella o simplemente sobrevives otro día más? Yo también viví atrapado en esa rutina automática. Me despertaba como quien cumple una sentencia. No había propósito en mi despertar. Solo obligaciones, preocupaciones, cosas por hacer, cuentas por pagar, llamadas que atender. Y con el tiempo mi cuerpo se levantaba, pero mi alma se quedaba dormida. Hasta que un día, cansado de sentir que mi vida era una cadena de días grises, decidí hacer algo radicalmente simple, pero poderosamente transformador. Empecé a despertar con intención. Me tomaba solo 2 minutos, pero lo hacía con el corazón. Abría los ojos, inhalaba profundo y decía: gracias. Gracias por el aire. Gracias por estar vivo. Gracias por todo lo que aún no veía, pero que ya estaba en camino, y esto lo cambió todo. Puede parecer insignificante, pero cuando decides agradecer al despertar, tu energía cambia, tus pensamientos se alinean, tu corazón se expande y, lo más importante, Dios lo nota. Porque Él no responde al ruido, responde a la fe. Y la gratitud es una forma elevada de fe. Es decir, confío en que lo que tengo es suficiente para empezar, y que lo que necesito ya está viniendo. No se trata de negar la dificultad, sino de elegir con qué emoción vas a caminar sobre ella. Recuerdo una mañana particularmente difícil. Me había ido mal en todo lo que había intentado durante la semana. Me sentía frustrado, cansado y con ganas de rendirme. Esa mañana, la alarma sonó, y por primera vez en meses, no quise levantarme. Cerré los ojos y dije: ¿para qué? Si nada cambia. Pero justo en ese instante, algo me hizo abrir los ojos de nuevo. Fue una idea, una frase que sentí como un susurro del cielo. El milagro no está en el resultado, está en que hoy puedes volver a intentarlo. Me quedé en silencio. Respiré profundo y lo entendí. Cada mañana no es una repetición, es una nueva oportunidad. Desde entonces, nunca más me permití despertar sin agradecer. Tal vez tú también has tenido mañanas así, donde tu primer pensamiento fue negativo, donde el peso de la vida cayó sobre ti antes de salir de la cama. Pero hoy quiero que tomes una decisión diferente. Hoy es el día en que cambias cómo comienza tu historia diaria. Porque, créeme, no se trata solo de lo que haces durante el día, sino de cómo lo inicias. Despertar con intención es decirle a tu mente quién manda. Es alinear tu alma con el propósito antes de que el mundo intente distraerte. Y despertar con gratitud es como encender una lámpara en medio de la oscuridad.
Puede que la oscuridad no desaparezca por completo, pero ahora tú puedes ver el camino. Piensa en esto. Cada mañana es un campo virgen, un lienzo limpio. Lo primero que piensas, dices o haces es el trazo inicial del cuadro de tu día. ¿Qué estás pintando tú? Porque si tus primeros pensamientos son de queja, miedo o preocupación, entonces eso es lo que estás activando en tu día. Pero si tus primeros pensamientos son de gratitud, fe y dirección, entonces estás declarando al universo: estoy listo para lo que Dios tiene para mí. Ahora, quiero que lo veas desde otro ángulo. Imagina a Dios observándote cada mañana. Él, que tiene preparado un día lleno de bendiciones, de oportunidades, de encuentros diseñados solo para ti, esperando verte despertar con expectativa. Pero tú abres los ojos, revisas el teléfono, te quejas del frío o del calor, y sales corriendo sin decir una sola palabra de agradecimiento. ¿Cómo se sentiría cualquier padre amoroso si su hijo recibe un regalo cada día y ni siquiera lo nota? La gratitud no es para Dios porque Él la necesite. Es para ti, porque tú la necesitas para abrir los ojos del alma. Uno de los versículos más poderosos que me ha guiado dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros». Y eso incluye la mañana. Incluye los días en que nada parece tener sentido. Porque la gratitud no es solo por lo bueno que recibes, es por lo que no entiendes pero confías. Es por lo que aún no ha llegado, pero ya sabes que vendrá. Una mañana cualquiera, me encontraba en una ciudad que no conocía, solo, después de una conferencia que había sido un fracaso total. Ni siquiera sabía si tenía el dinero suficiente para regresar. Me desperté en ese hotel barato, y todo en mí gritaba desesperación. Pero decidí aplicar lo que ya sabía. Me senté en la cama, cerré los ojos y dije: «Gracias». No lo sentía, pero lo dije. Gracias por esta cama, por esta oportunidad, por lo que no entiendo, pero también por lo que estás preparando. Ese día, sin esperarlo, conocí a alguien que cambiaría mi vida, no porque lo busqué, sino porque mi actitud abrió una puerta invisible. La gratitud transforma, pero solo si la haces parte de ti, no como un acto religioso o un gesto social, sino como un principio interno. Porque cuando agradeces cada mañana, tu espíritu se vuelve más fuerte que cualquier adversidad, y eso no se puede comprar ni imitar, solo se puede cultivar. Quiero proponerte algo. Mañana, cuando abras los ojos, no busques el celular. No pienses en los pendientes. Quédate ahí un momento. Respira profundo y di: «Gracias». Aunque no sepas por qué, dilo. Aunque no sientas emoción, dilo. Aunque estés en medio de un caos, dilo. Porque esas palabras son una declaración espiritual. Estoy listo para el día. No porque todo esté bien, sino porque confío en quien está conmigo. Y eso cambia el tono completo de tu jornada. Imagina que cada agradecimiento es una semilla que cae en el terreno de tu mente. Algunas germinarán rápido, otras tomarán tiempo, pero todas producirán algo. Paz, fuerza, claridad. Y cuando haces de eso un hábito diario, llega un momento en que ya no puedes comenzar el día de otra forma. No porque te obligues, sino porque tu alma lo necesita. He visto personas cambiar completamente su vida solo por comenzar sus mañanas con gratitud. Gente que estaba al borde del colapso emocional, que se sentía derrotada, que no tenía nada, pero eligieron empezar sus días agradeciendo. Y eso les devolvió el control. Porque cuando agradeces, no estás negando la realidad. Estás afirmando tu poder de transformarla. Estás diciendo: no todo está bien, pero yo estoy bien con Dios, y eso basta para avanzar. No importa si tienes mucho o poco. No importa si estás en una cama de hospital o en una suite de hotel. Lo que importa es con qué corazón abres los ojos. Porque tu situación puede ser difícil,
Pero si tu espíritu está despierto, ningún día será perdido. Y quiero que recuerdes algo más. El enemigo no necesita destruirte, solo necesita distraerte. Y por eso, el caos del día siempre quiere atacarte temprano. Una mala noticia, un correo urgente, una preocupación repentina. Pero si tú has blindado tu mente con gratitud, esos ataques rebotan. No porque desaparezcan, sino porque tú estás anclado en algo más profundo. La gratitud es tu ancla, es tu escudo, es tu mapa. Y cuando haces de ella tu primer pensamiento, estás diciendo: hoy no seré arrastrado por la corriente. Hoy camino con intención. Y créeme, esa es una decisión que Dios bendice. No necesitas cambiar toda tu rutina de golpe. Solo empieza con esto. Cada mañana, antes de cualquier otra cosa, di gracias. Por tu vida, por lo que tienes, por lo que viene. Hazlo real. Hazlo desde el alma. Y verás cómo todo comienza a transformarse. Porque la clave de un gran día no está en la agenda, está en el alma. Y un alma agradecida es imparable. Hay batallas que se ganan con el cuerpo, pero hay otras, más profundas, más silenciosas, que solo se pueden vencer con la boca. Porque hay momentos en los que tu alma está tan cargada, tan confundida, que lo único que puede sacarte del pozo es lo que decides decir. Y eso es algo que aprendí cuando ya no tenía nada más. Cuando todo lo demás había fallado. Los planes, las estrategias, la fuerza. Fue entonces cuando entendí que no se trata solo de lo que piensas o de lo que crees. Se trata de lo que declaras. Y no hablo de repetir frases bonitas frente al espejo, esperando milagros como si fueran conjuros. Hablo de alinearte con lo que Dios ya dijo de ti. Porque en este mundo vas a escuchar 1000 voces. Las de tus miedos, las de tus fracasos, las de quienes nunca creyeron en ti. Pero solo hay una voz que puede reescribirlo todo. La tuya. Cuando repite lo que Dios ha dicho. Ahí está el verdadero poder de la palabra. Lo descubrí en una de las temporadas más duras de mi vida. Nada salía bien. Mis esfuerzos se estrellaban contra muros invisibles. Me sentía pequeño, sin valor. Como si todo lo que había intentado construir se estuviera derrumbando frente a mis ojos. Y cada vez que abría la boca, salían quejas, dudas, lamentos. Hasta que un día, en medio de ese desorden, me detuve. Estaba solo, en mi casa, y dije en voz alta: estoy cansado de esto. Pero algo dentro de mí me hizo decir otra cosa justo después. Dios, no sé cómo, pero creo que aún puedes usar esto. Fue una declaración pequeña, apenas un susurro de fe, pero fue como si una grieta se abriera en esa oscuridad. Y desde ese día, comencé a entender que cada palabra era una semilla, una que podía cultivar esperanza o desesperación. Decidí entonces vigilar lo que salía de mi boca como si mi vida dependiera de ello. Porque en verdad, dependía. Hay una fuerza espiritual detrás de lo que declaras. No porque tus palabras tengan magia, sino porque Dios las usa como vehículos de dirección. Cuando hablas desde el miedo, estás dándole dirección a tu vida, hacia el encierro, hacia el retroceso, hacia la derrota. Pero cuando hablas desde la fe, incluso si es débil, incluso si tiembla, estás moviendo el timón hacia una nueva realidad. Tal vez hoy te has estado repitiendo cosas que no vienen de Dios. Tal vez has dicho sin darte cuenta: nunca cambio, siempre me pasa lo mismo, soy un fracaso, esto no es para mí. Palabras que parecen inofensivas, pero que están moldeando tu entorno, tu identidad, tu energía. Porque lo que más se repite en tu boca, termina habitando en tu corazón. Una vez escuché esta frase y me marcó para siempre: no digas lo que ves, declara lo que quieres ver. Es fácil hablar de lo que duele, de lo que falta, de lo que no cambia, pero eso no requiere fe. Lo difícil es hablar con esperanza en medio del caos. Lo difícil es declarar:
Estoy avanzando cuando todo parece estancado. Es decir, soy fuerte cuando te sientes roto. Pero justo ahí es donde tu boca se convierte en instrumento divino. Porque Dios no necesita tus quejas, necesita tu alineación. Y no se trata de negar la realidad. Se trata de hablarle a la realidad desde una dimensión superior. Recuerdo una mañana en la que todo dentro de mí gritaba fracaso. Me levanté, fui al espejo, y durante unos segundos solo vi cansancio. Pero decidí abrir la boca y decir: hoy no es cualquier día. Hoy es un día que Dios preparó para mí. Estoy lleno de propósito. Soy amado. Estoy capacitado. No lo sentía, pero lo dije. Y algo dentro de mí comenzó a cambiar. No el entorno, no las circunstancias. Yo. Y cuando tú cambias por dentro, el mundo comienza a responder diferente. Hay una escena en la Biblia que siempre me ha estremecido. Dios le pregunta a Ezequiel: ¿pueden vivir estos huesos secos? Y Ezequiel no responde con certeza, sino con una entrega: Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le dice algo clave: profetiza. No le dice espera, no le dice ora más fuerte. Le dice habla. Y cuando Ezequiel comienza a hablarle a los huesos secos, algo sobrenatural ocurre. Los huesos se juntan, los tendones se forman, la vida regresa. No porque él gritó, sino porque usó su boca como instrumento de Dios. Así es como funciona. Tus huesos secos, esos sueños muertos, esas áreas de tu vida que parecen sin futuro, están esperando tu voz. No cualquier voz, sino la que se alinea con lo que Dios ya dijo. He visto personas pasar años atrapadas en un ciclo de derrota no por falta de oportunidades, sino por las palabras con las que alimentan su día. Gente con talento, con propósito, con llamados poderosos, pero que se destruyen cada mañana con lo que dicen. Estoy hecho para sufrir. Todo me cuesta. Dios se olvidó de mí. Y con esas frases están cavando su propio encierro. Pero también he visto lo contrario. Personas que, en la peor circunstancia, eligen hablar con fe. Gente que se para frente a su bancarrota emocional, su diagnóstico médico, su soledad, y dice: Dios aún está conmigo. Esto también pasará. Algo nuevo viene. Y esas palabras abren caminos donde no los había. La boca no fue hecha solo para describir, fue hecha para crear. Tus palabras son pinceles, son semillas, son planos espirituales. Lo que construyes con ellas se convierte en el escenario donde vives. Por eso quiero retarte hoy. Deja de hablar desde el dolor. Comienza a hablar desde el diseño. Repite lo que Dios ya dijo. No inventes frases motivacionales. Busca su voz. Él ya te llamó amado, perdonado, fuerte, escogido, cabeza y no cola, bendecido, portador de propósito. Entonces, ¿por qué sigues repitiendo frases que el infierno celebra? Imagina cómo cambiaría tu día si, en vez de despertarte diciendo otra vez lo mismo, dijeras: este día fue creado para algo extraordinario. Si en vez de decir yo no puedo, dijeras: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Si en vez de decir ya es tarde para mí, dijeras: Dios nunca llega tarde. ¿Ves la diferencia? No solo suena distinto, se siente distinto, porque las palabras cargan atmósferas. Yo aprendí esto en carne propia. Durante meses luché con pensamientos de insuficiencia. Cada vez que intentaba avanzar, una voz interna me decía: no eres suficiente. Y sin darme cuenta, empecé a repetirlo. En mis pensamientos, en mis conversaciones, en mis silencios. Hasta que decidí hacer algo radical. Tomé una libreta y escribí 20 frases que afirmaban mi valor, no desde la soberbia, sino desde la identidad que Dios me dio.
y cada mañana las leía en voz alta. Al principio me sonaban falsas, pero con el tiempo comenzaron a resonar como verdades, porque la fe también se entrena y las palabras son su gimnasio. Hay algo poderoso que ocurre cuando tú eliges conscientemente tus declaraciones. Es como si pusieras una armadura invisible. El día puede tener caos, pero tú estás blindado, porque tus palabras ya marcaron el camino. Tú ya dijiste quién eres, qué esperas, qué crees. Y eso crea una dirección espiritual que incluso el enemigo respeta. Así que hoy quiero darte un desafío, no uno difícil, no uno que requiera dinero o talento. Solo requiere tu voz. Durante los próximos 7 días, antes de salir de casa, declara 3 frases de poder. No las tomes de cualquier lado, que salgan de lo que tú sabes que Dios ha dicho de ti. Escríbelas, repítelas en voz alta. Cree en ellas aunque tu mente dude, porque tu espíritu ya sabe que son verdad. Y cuando eso se convierte en hábito, tu vida entera comienza a moverse en otra dirección. Tal vez hoy estás rodeado de caos. Tal vez tus emociones son un desastre. Pero tu boca puede abrir una puerta que tus emociones no pueden cerrar. Declara lo que esperas, no lo que temes. Declara lo que deseas ver, no lo que duele. Porque esa es tu arma más poderosa. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y tú decides cuál usar. No dejes que tu boca hable por inercia. Entrénala, guíala, úsala como un instrumento de fe. Porque cada vez que eliges declarar lo que Dios ya dijo, estás sembrando en lo invisible una realidad que tarde o temprano dará fruto. Y cuando eso ocurre, sabrás que tu voz fue la llave que abrió la puerta a la vida que sabías que merecías. No se puede avanzar espiritualmente si has abandonado lo físico. Hay verdades que duelen, pero que liberan. Esta es una de ellas. Porque muchas veces oramos por cambios, pedimos dirección, hablamos de propósito, pero tratamos nuestro cuerpo como si no fuera parte del plan. Como si fuera un accesorio más, cuando en realidad es el primer terreno que se te confió. Y si no eres fiel con eso que ya te fue dado, ¿cómo esperas que Dios te confíe algo mayor? Lo aprendí no en la iglesia, ni en un libro, sino una mañana en la que simplemente no podía moverme. Mi cuerpo estaba cansado, desgastado, desalineado con todo lo que yo declaraba. Por dentro me sentía lleno de sueños, de promesas, de visión. Pero por fuera era otra historia. Cada paso era pesado. Cada día era una lucha con el agotamiento, con la falta de energía, con el descuido acumulado. Fue en ese punto donde entendí que el cuerpo no es solo la herramienta que usamos para cumplir con nuestras tareas, es la plataforma sobre la cual se edifica nuestra misión. Y sí, sé que este no es un tema que se hable mucho cuando se trata de transformación espiritual, pero quiero ser claro, moverte cada día no es vanidad, es obediencia. No estás siendo superficial por cuidar tu cuerpo, estás siendo intencional. Estás reconociendo que lo que Dios te dio merece honra y que la fuerza no solo viene del cielo, sino también de lo que tú haces con lo que ya tienes. Recuerdo una temporada en la que me sentía completamente desconectado. No era solo emocional o espiritual. Había algo físico que no me permitía avanzar. Mi mente tenía claridad, pero mi cuerpo no me seguía. Fue entonces cuando decidí hacer algo diferente. Empecé a caminar. Cada mañana, sin música, sin teléfono, solo caminaba. Era mi forma de decirle a mi cuerpo, estamos de nuevo en movimiento. No eran entrenamientos extremos ni grandes cambios, pero era constante y algo poderoso empezó a pasar. Con cada paso, sentía que algo dentro de mí se despertaba. No solo mi circulación, mi enfoque, mi visión, mi energía espiritual. Lo físico y lo espiritual no están separados. Son dimensiones que se entrelazan. Y por eso, cuando mueves tu cuerpo, estás diciéndole a tu alma, estamos vivos. Seguimos adelante. No nos hemos rendido. Ese movimiento
por simple que parezca, puede ser el punto de quiebre entre una vida estancada y una vida que fluye. Piensa en esto. ¿Cómo puedes cargar una visión pecada si tu cuerpo está frágil? ¿Cómo puedes sostener lo que Dios quiere darte si no puedes sostener tu propio aliento sin cansarte? Esto no es juicio, es conciencia, porque lo que no cuidas se pierde. Y si tu cuerpo se debilita, también se debilita tu capacidad de obedecer, de resistir, de persistir. Hubo una historia que marcó mi perspectiva. Era la de un líder apasionado, lleno de ideas, pero que un día colapsó en plena reunión. No por estrés emocional, sino por descuido físico. Había ignorado señales, había dejado de moverse, había abandonado su alimentación, su descanso. Todo porque pensaba que su llamado estaba solo en lo espiritual. Pero terminó siendo detenido por lo que no cuidó en lo natural. Y eso me hizo pensar, ¿cuántas veces estamos a punto de algo grande, pero nuestro cuerpo no puede sostenerlo porque lo hemos tratado como un enemigo en vez de un aliado? Tu cuerpo es un mensaje. Está hablándote todo el tiempo. Y cuando lo escuchas, cuando lo atiendes, estás afinando tu sensibilidad para escuchar también lo que Dios quiere decirte. Porque no puedes escuchar al cielo si estás atrapado en el dolor de tu espalda, en el peso de tu cansancio, en la falta de movilidad que tú mismo has permitido. Moverte cada día no es solo una recomendación médica, es una disciplina espiritual, es el acto consciente de decir, no me quedaré en el mismo lugar, no me resigno, no me rindo. Incluso si solo puedes dar un paso, incluso si ese paso es lento. Es el acto de fe más silencioso y más fuerte que puedes hacer. Imagina tu cuerpo como una tierra que necesita ser cultivada. Si la dejas estancada, si no la mueves, se endurece. Pierde fertilidad, se vuelve infértil para producir cualquier cosa. Pero si la cuidas, si la mueves, si la riegas con intención, entonces esa tierra está lista para producir fruto. Así funciona. Lo que no se mueve, se estanca. Y lo estancado, tarde o temprano, se pudre. No estoy hablando de tener el cuerpo perfecto, ni de obsesionarte con medidas, con tallas, con espejos. Estoy hablando de ser fiel con lo que Dios te dio, de honrar tu templo, de despertarte cada mañana sabiendo que ese cuerpo, con todo lo que tiene y lo que le falta, es suficiente para empezar a moverse. He visto personas desbloquear creatividad, recuperar esperanza, reactivar su fe, solo porque empezaron a caminar. Porque dejaron de vivir desde el agotamiento y comenzaron a respirar con intención. No necesitas un gimnasio, no necesitas un entrenador, solo necesitas un compromiso contigo mismo. Un pacto silencioso que dice, cada día moveré mi cuerpo porque eso también es parte de mi llamado. Tal vez ahora mismo te sientes sin fuerza. Tal vez tu cuerpo ha sido la excusa durante mucho tiempo. Pero quiero que lo veas diferente. No como el obstáculo, sino como la puerta. Cuando lo tratas con respeto, te responde con fuerza. Cuando lo cuidas, te sostiene. Y cuando lo mueves, algo profundo se libera. Es como si el movimiento físico activara una corriente invisible de vida, de ideas, de claridad. No es casualidad que muchas de las decisiones más importantes de mi vida las tomé caminando. El simple acto de caminar me ponía en sintonía con lo que realmente necesitaba. Porque el cuerpo también ora, también escucha, también tiene memoria. Y cuando lo activas, tu mente se ordena. Tu espíritu se calma, tus emociones se liberan. Ahora quiero que te preguntes, ¿qué estás sembrando hoy en tu cuerpo? ¿Estás dándole descanso o solo exigencias? ¿Estás moviéndolo con amor o castigándolo con negligencia? Porque cada elección física es también una semilla espiritual. Y cuando empiezas a moverte con conciencia, estás diciéndole a Dios, estoy listo para sostener lo que venga. Recuerdo haber escuchado a alguien decir que el cuerpo es el único lugar donde viviremos toda la vida. Y es cierto.
Cambiarás de ciudad, de trabajo, de amistades, pero tu cuerpo estará contigo hasta el último aliento. ¿Cómo no tratarlo con cuidado, con honra, con reverencia? No hay nada más poderoso que un espíritu dispuesto en un cuerpo fortalecido, porque cuando ambos se alinean, no hay obstáculo que no puedas atravesar, no hay sueño que no puedas sostener, no hay visión que no puedas ejecutar, porque el fuego interior necesita un envase fuerte para no apagarse en el camino. Haz del movimiento una oración, haz del cuidado físico una expresión de fe, porque ese cuerpo que tienes hoy, aunque no sea perfecto, es suficiente. Y con cada paso que des, le estás recordando a tu alma que sigues vivo, que sigues de pie, que no te has rendido. Y eso es poder. Hay días que parecen empezar en piloto automático. Despiertas, revisas el teléfono, recuerdas todo lo pendiente, y tu mente ya va 20 pasos adelante mientras tu corazón ni siquiera ha tenido un segundo para respirar. Es como si el reloj gritara más fuerte que tu espíritu. Y entonces te lanzas al día con la agenda en una mano y la ansiedad en la otra, creyendo que si haces más, serás más. Que si llenas cada minuto con acción, llenarás también ese vacío que no desaparece. Pero no lo haces, porque el alma no se alimenta de productividad, se alimenta de presencia. Y hay algo que necesitas escuchar con honestidad. No puedes tener paz si empiezas tu día huyendo de ti mismo. No importa cuántas tareas completes, cuántos logros acumules o cuántos mensajes respondas. Si no conectas primero con la fuente, todo lo demás es ruido, porque lo que no se alinea con tu espíritu termina por drenarte. Y si tu enfoque es resolver, correr, controlar, antes de buscar dirección, terminarás resolviendo lo que no era urgente, corriendo en la dirección equivocada y controlando lo que nunca fue tuyo. Yo viví esa rutina. Me levantaba y lo primero que hacía era abrir el correo. Sentía que el tiempo no me alcanzaba, que todo dependía de mí, que si no empezaba de inmediato, el día me ganaba. Y sí, tal vez lograba cosas, pero no sentía avance. Solo cansancio, esa sensación de estar ocupado, pero no satisfecho, productivo, pero no pleno. Hasta que un día, por agotamiento, no pude más. Mi cuerpo dijo, basta. Mi mente estaba saturada y mi corazón vacío. Fue en ese punto donde hice algo distinto, no porque me sentía espiritual, sino porque no tenía otra opción. Esa mañana no abrí el correo, no miré el reloj. Cerré los ojos y dije en voz baja, Dios, no quiero hacer nada sin ti. No fue una oración larga, ni emocional, solo fue real. Y lo que ocurrió después fue como si el aire cambiara de textura, como si por fin el alma pudiera respirar después de semanas ahogada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo en el día, que no dependía de mí, que había una presencia más grande guiándome. Desde entonces, entendí que comenzar el día en la presencia no es una sugerencia, es supervivencia. Es el ancla que impide que el alma se pierda en el caos, porque el mundo no va a esperar. El teléfono seguirá sonando, los pendientes seguirán acumulándose, pero si tú no eliges parar antes de moverte, te moverás sin propósito. Y nada cansa más que eso. No se trata de hacer una rutina religiosa, se trata de tener un momento donde todo se detiene y recuerdas quién eres y quién está contigo. Donde antes de resolver, respiras. Donde antes de hablar, escuchas. Donde antes de buscar aprobación externa, recibes afirmación interna. Porque hay una diferencia enorme entre entrar al día desde el estrés o desde la conexión. Conozco esa voz que te dice, no tienes tiempo. Yo también la he escuchado, pero esa voz miente. Porque si tienes tiempo para preocuparte, también tienes tiempo para conectarte. Y la verdad es que no necesitas una hora. A veces solo necesitas 2 minutos de rendición real. Un momento en el que sueltes el control y digas, guíame, corrige mis pasos,
ayúdame a ver con claridad. Ese pequeño espacio puede cambiar todo el tono del día. Hay algo poderoso que ocurre cuando haces una pausa para buscar a Dios antes de cualquier otra cosa. No es magia, es enfoque, es conciencia, es reconocer que no estás solo, que no tienes que hacerlo todo por ti mismo, que hay una sabiduría superior, una fuerza interna, una guía constante que quiere hablar, pero que no grita, susurra. Y para escuchar ese susurro, necesitas silencio. He tenido días caóticos que fueron redimidos por 5 minutos de quietud. Momentos donde sentía que el mundo se me venía encima. Pero al detenerme y decir, háblame, sentía que todo volvía a su lugar. Porque a veces el problema no es la carga, sino cómo la estás cargando. Y cuando conectas con la presencia, lo que parecía pesado se vuelve manejable. No porque se haya resuelto, sino porque tú cambiaste por dentro. Una mañana, después de una semana llena de frustraciones, me senté sin saber qué decir. Había intentado todo y nada parecía funcionar. Y solo atiné a decir, estoy cansado de hacer sin sentido. Y sentí una respuesta que no fue audible, pero fue clara. Entonces, deja de hacer y empieza a estar. Esa frase me hizo detenerme, porque comprendí que había estado viviendo como si lo más importante fuera avanzar, cuando en realidad lo más importante era alinear. Y en esa alineación encontré dirección, paz, firmeza. La productividad vino después, sí, pero ya no era forzada, era fluida, porque no estaba basada en presión, sino en propósito. Había cambiado la fuente de la que operaba. Este hábito no se trata de volverte místico, se trata de volverte consciente, de reconocer que Dios quiere hablarte cada mañana, no solo para darte tareas, sino para recordarte que eres hijo, no esclavo, que no necesitas correr para demostrar tu valor, que tu identidad no está en lo que haces, sino en con quién caminas. Muchos buscan resultados rápidos, acciones, estrategias, herramientas. Pero olvidan que la raíz del cambio profundo está en lo invisible, en lo que no se ve. Y por eso, cuando haces espacio para la presencia, estás activando lo más poderoso que puedes tener en un día, dirección divina. Algunos me han dicho, yo no sé cómo orar. Y yo les digo, no necesitas saber. Solo necesitas estar. A veces el mayor acto de fe es sentarte en silencio y decir, aquí estoy. Porque en ese gesto hay humildad, hay rendición, hay apertura. Y eso es todo lo que Dios necesita para empezar a moverse. Hay días en los que no tengo palabras, solo tengo lágrimas, o cansancio, o confusión, pero igual me presento. Y cada vez que lo hago, algo bueno sucede. Tal vez no afuera, tal vez no inmediatamente, pero por dentro hay orden, hay descanso, hay firmeza. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando tú buscas primero la presencia, muchas veces ni siquiera tienes que perseguir la productividad. Ella te encuentra, porque cuando estás alineado con lo que Dios quiere, las puertas correctas se abren, las ideas correctas vienen, las personas correctas llegan, no porque tú las forzaste, sino porque estabas en el lugar correcto, en su presencia. Así que no te engañes creyendo que no tienes tiempo. El tiempo lo haces. Y te aseguro algo, los días en los que comienzas con Él no son iguales a los demás, porque cuando lo pones primero, todo lo demás encuentra su lugar. Y cuando no, todo parece desordenarse aunque cumplas la agenda. Haz de este hábito una decisión, no una obligación. Que cada mañana, sin importar cómo te sientas, te detengas un momento para conectarte, para recibir, para soltar. Porque ese instante puede cambiarlo todo. No por lo que haces en Él, sino por lo que permites que Dios haga en ti. No estás solo, nunca lo has estado.
pero necesitas recordarlo cada día. Y no hay mejor forma de hacerlo que buscando primero al que nunca ha dejado de buscarte. Hay algo que distingue a las personas que avanzan de las que se estancan, y no es el talento. No es la inteligencia. Tampoco es la suerte. Es la capacidad de abrazar lo incómodo. Porque toda transformación verdadera nace en el momento exacto en que decides salir del espacio seguro, donde nada cambia pero todo se siente cómodo. Ahí, justo en ese borde donde tiemblas, donde dudas, donde preferirías quedarte quieto, es donde Dios empieza a moldearte de verdad. Y no es fácil. El cuerpo quiere quedarse en lo que conoce. La mente te da 1000 razones para no arriesgar. El miedo empieza a palabrarte con voz convincente, disfrazado de prudencia. Pero dentro de ti hay algo que empuja. Una chispa que dice, este no es tu techo. Esto no es todo lo que hay. Y si te atreves a escucharla y dar un paso hacia lo incómodo, aunque sea pequeño, tu mundo empieza a cambiar. A mí me ocurrió cuando tuve que tomar una decisión que sabía que cambiaría todo. No tenía certeza, solo una incomodidad profunda, un temblor interno que me decía, es por aquí. Pero todo en mí quería resistirse. Tenía miedo de fracasar, de equivocarme, de perder lo poco que ya había logrado. Y estuve así, detenido por semanas. Hasta que un día, cansado de vivir en ese limbo, me dije, si me quedo aquí, ya estoy perdiendo. Lo único que puede traer algo nuevo es moverme hacia donde no hay garantías. Y lo hice, no con confianza, pero sí con determinación. Ese paso incómodo fue el inicio de una nueva etapa en mi vida. Desde entonces, he aprendido que cada día hay una oportunidad de incomodarte a propósito. No por masoquismo, sino por visión. Porque lo que no te reta, no te transforma. Y lo que no te cuesta, no te construye. Y si quieres vivir alineado con el propósito que Dios ha depositado en ti, tienes que estar dispuesto a incomodarte todos los días un poco. Tal vez para ti hoy eso significa tener una conversación que has estado evitando. O tal vez levantarte más temprano, dejar una excusa, tomar una decisión que lleva meses empujándote por dentro, renunciar a un hábito que te aleja del futuro que quieres. Lo incómodo cambia de forma, pero siempre tiene el mismo objetivo, romper el molde que te mantiene igual. Y te aseguro algo, cada vez que eliges hacer lo incómodo, estás diciéndole a tu futuro que sí. Estás diciéndole a Dios, confío más en lo que tú puedes hacer a través de mi obediencia que en mi necesidad de controlar todo. Porque ahí está el punto. Lo incómodo no es castigo, es preparación. Es el gimnasio del alma, es la zona donde se forjan los músculos del carácter, la disciplina, la fe. He conocido a personas brillantes, con ideas extraordinarias, con sueños enormes, pero atrapadas en la comodidad, porque prefieren la seguridad de lo conocido al riesgo de lo prometido. Y en ese espacio, el alma se va apagando poco a poco, porque aunque el cuerpo esté cómodo, el espíritu empieza a morir de hambre. El propósito necesita aire, necesita movimiento, necesita incomodidad para respirar. Una vez escuché a alguien decir, Dios no está tan interesado en tu comodidad como en tu crecimiento. Y esa frase me estremeció, porque me di cuenta de que muchas veces oramos para que todo se calme, pero lo que en realidad necesitamos es el coraje para atravesar la tormenta. No para sufrir más, sino para crecer más. Porque la incomodidad no es un enemigo, es una herramienta. Recuerdo una etapa en la que cada día decidí hacer algo que me incomodaba. No cosas gigantescas, solo pequeños actos de valentía. Decir algo que temía, empezar una tarea difícil, negarme a una excusa. Y fue impresionante ver cómo, al final de cada día, me sentía más fuerte, más claro, más conectado con lo que debía hacer. Porque cada acto incómodo era una señal a mi alma de que yo no estaba gobernado por el miedo, sino por el propósito. Y no se vuelve más fácil, pero sí se vuelve más natural. Como el músculo que al principio duele, pero con el tiempo responde mejor.
tu alma también se entrena. Y cuando se acostumbra a lo incómodo, ya no lo rechaza. Lo usa. Lo transforma en gasolina. Y eso es lo que te lleva a nuevos niveles. Hay algo que pasa en el cielo cada vez que tú eliges lo incómodo por obediencia. Es como si activaras una llave invisible. Como si el simple hecho de moverte cuando no sientes ganas fuera visto como una ofrenda de fe. Y Dios responde a eso. Porque Él sabe que ese paso que diste no fue fácil. Sabe que tu carne gritaba que no. Sabe que tus emociones no ayudaban. Pero lo hiciste igual. Y eso tiene peso. No necesitas grandes hazañas, solo constancia en lo incómodo. Porque si haces cada día algo que te empuje un poco más allá, al final de un año habrás avanzado más que alguien que solo esperó a sentirse listo. La verdad es que nunca vas a sentirte completamente listo. Siempre habrá razones para esperar. Siempre habrá un mañana empiezo. Pero los que realmente cambian sus vidas son los que aprenden a caminar con dudas, pero sin detenerse. El miedo no desaparece, pero se vuelve más pequeño cuando tú te haces más grande. Y te haces más grande cada vez que eliges lo que incomoda en lugar de lo que entretiene. Cada vez que haces lo difícil mientras otros eligen lo fácil. Cada vez que decides avanzar cuando la excusa parece más lógica que la fe. Hay una paz profunda que llega después del acto incómodo. Una satisfacción que no puedes comprar, ni fingir, ni imitar. Solo llega cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque no fue lo cómodo. Y esa paz se vuelve adictiva, porque es la paz del propósito. La paz que no viene por evitar el dolor, sino por atravesarlo sabiendo que estás creciendo. No esperes a que lo incómodo desaparezca. Abraza el hábito de hacerlo parte de tu vida. Que cada día sea una oportunidad de probarte a ti mismo que eres más fuerte de lo que creías. Que tu llamado es más importante que tu comodidad. Que tu fe es más valiosa que tu miedo. Hazlo por ti, pero también por los que vendrán después. Porque cada vez que eliges el camino incómodo, estás abriendo brecha para otros. Estás demostrando que es posible vivir con propósito sin rendirse al confort. Estás modelando una vida guiada por la convicción, no por la conveniencia. Y si hoy estás frente a una decisión difícil, a una puerta que sabes que debes cruzar pero que te da miedo, no la ignores. Esa incomodidad puede ser la señal más clara de que estás a punto de entrar a tu siguiente nivel. No porque sea fácil, sino porque es justo lo que necesitas. No dejes que lo cómodo te robe lo eterno. No vendas tu propósito por el precio bajo de lo seguro. Lo que Dios tiene para ti no está en el sofá del conformismo. Está en el terreno incierto de la obediencia. Y ahí, cada paso incómodo será recompensado con claridad, fuerza, dirección. Tu vida no va a cambiar el día que todo se acomode. Va a cambiar el día que tú te atrevas a incomodarte por lo que crees. Porque ahí es donde comienza la verdadera transformación. Cada día es tierra fértil, aunque no lo parezca. Aunque esté nublado. Aunque el cansancio pese. Aunque las cosas no estén saliendo como esperabas. Aún así, cada día tiene un terreno invisible donde puedes sembrar. Y lo que siembras, tarde o temprano, vuelve a ti. Esa es una ley que no depende de tu estado de ánimo, de tus circunstancias, ni de tus recursos. Es un principio espiritual que funciona para todos, pero no todos lo aplican. La mayoría vive esperando cosechar sin haber sembrado nada. Esperan recibir amor, pero no lo dan. Esperan comprensión, pero no la practican. Esperan ser reconocidos, pero no bendicen a otros en lo secreto. Esperan abundancia, pero retienen todo lo que tienen por miedo. Y así, pasan los días como si nada dependiera de ellos. Como si las bendiciones fueran una lotería y no el resultado de una semilla diaria. Pero tú no estás aquí para repetir ese patrón. Estás aquí para aprender a sembrar aunque parezca que no hay tierra. Porque solo quien siembra en fe cosecha en abundancia. Hubo una etapa de mi vida en la que me sentía completamente estéril. Por fuera tenía cosas, pero por dentro estaba seco. Me sentía vacío. Nada me emocionaba. Nada me hacía sentir pleno.
Hasta que sin pensarlo mucho, decidí empezar a sembrar en los demás. No tenía dinero extra, ni tiempo libre, pero empecé con palabras. Cada día le decía algo edificante a alguien. Un mensaje, una frase, un reconocimiento genuino. No era un acto planeado ni grandioso, solo algo intencional. Y lo que sucedió fue que, con cada palabra que sembraba, una parte de mi alma despertaba. Sentía como lo que salía de mí regresaba en forma de vida. Ese fue el punto de partida. Después vinieron otras semillas, tiempo, servicio, actos pequeños que parecían insignificantes, pero el impacto fue profundo. Y no hablo solo de lo que los demás sentían, sino de lo que se activaba dentro de mí. Porque cuando siembras desde el corazón, no solo cambias el mundo afuera, sanas lo que hay dentro. Cada día tienes la oportunidad de sembrar. No importa lo ocupado que estés, ni lo limitada que parezca tu situación. Siempre hay algo que puedes dar, un mensaje que puedes enviar, una ayuda que puedes ofrecer, una palabra que puedes pronunciar. No necesitas hacer grandes cosas, solo necesitas reconocer que tus acciones tienen poder, que tus semillas, aunque pequeñas, llevan el potencial de transformar vidas, incluyendo la tuya. Uno de los errores más comunes es pensar que hay que esperar sentirse bien para sembrar, pero funciona al revés. Es al sembrar que empiezas a sentirte bien, porque te alineas con el flujo del cielo. El ego siempre dice, espera a tener más para dar algo, pero el alma sabe que el dar no es una pérdida, es una multiplicación. Y cuando das desde tu escasez, estás diciéndole al universo, confío. Y esa confianza es respondida con provisión. Muchos están atascados porque no entienden este principio. Están estériles emocionalmente, espiritualmente, financieramente, pero no siembran. Se quejan, pero no accionan. Y la verdad es simple. Nadie puede cosechar lo que nunca plantó. No puedes recibir lo que no has decidido liberar. Y si hoy sientes que algo te falta, quizás es hora de revisar qué estás sembrando. Me encontré con una persona que me decía, siento que nadie me escucha, que nadie me valora. Y después de un rato de conversar, quedó claro que ella tampoco estaba sembrando escucha ni valor por los demás. Solo hablaba de sí misma, de sus problemas, de su cansancio. No por maldad, sino por falta de conciencia. Y ahí entendí otra vez. Si quieres cosechar algo diferente, tienes que sembrar algo diferente. El poder está en lo cotidiano, en el gesto, en el detalle, en el acto invisible que solo Dios ve, porque muchas de tus siembras no serán celebradas públicamente. Nadie te va a aplaudir por un mensaje que enviaste a alguien que estaba triste. Nadie hará una ceremonia por esa tarde que dedicaste a ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Pero el cielo sí lo ve. Y el cielo recompensa en silencio, con paz, con apertura, con puertas inesperadas que no se explican, pero se disfrutan. Una vez, al salir de una conferencia que había sido difícil, un joven se me acercó solo para agradecer. Me dijo que una frase que dije semanas atrás le había dado fuerzas para no rendirse. Yo ni siquiera recordaba esa frase. Para mí había sido una más, una semilla lanzada sin expectativa, pero para él fue un bálsamo. Y ahí recordé que no siempre vemos el efecto de nuestras semillas, pero eso no significa que no estén actuando. Sembrar es un acto de fe, es hacer sin garantía de resultados inmediatos, es soltar y confiar, es bendecir sin saber si esa persona te va a corresponder, es ayudar sin que nadie lo note. Es dar cuando lo lógico sería retener. Y ese tipo de siembra no solo mueve cosas afuera, mueve cosas en lo invisible. Hay personas que no necesitan una solución, solo necesitan sentir que no están solas. Y eso, tú puedes sembrarlo. Con una mirada, con una llamada, con un mensaje. A veces lo más profundo se activa con lo más simple.
pero para eso necesitas estar atento, despierto, dispuesto a dar sin recibir, a amar sin garantía, a invertir sin control del retorno. Y sí, puede doler, porque sembrar también significa vaciarse un poco, y eso da miedo. Pero es justo en ese vaciamiento donde empieza la multiplicación, porque si te aferras a lo poco que tienes, lo perderás por miedo, pero si lo sueltas con intención, se convertirá en algo más grande. No siempre verás resultados inmediatos. A veces sembrarás y pasarán semanas, meses, hasta que algo se mueva, pero no te detengas. Porque mientras tú seas fiel en sembrar, Dios será fiel en multiplicar. No en tu tiempo, pero sí en el tiempo perfecto. Y esa espera también forma parte del proceso. Haz del acto de sembrar un hábito diario, no como obligación, sino como elección de vida. Cada mañana puedes decidir, hoy voy a sembrar algo bueno. No importa cuánto, no importa cómo, pero algo. Porque ese pequeño gesto puede ser la diferencia entre un día más y un día con propósito. Y si hoy sientes que tu vida está estancada, que tu corazón está frío, que tu propósito está apagado, siembra. No esperes sentirte bien. Siembra igual. Y verás cómo algo dentro de ti empieza a florecer. Porque el alma se reactiva cuando deja de mirarse a sí misma y empieza a dar hacia afuera. Nunca sabes a quién estás bendiciendo. Nunca sabes cuándo una palabra tuya va a evitar una caída o encender una esperanza. Nunca sabes qué tanto bien puede hacer tu siembra, pero eso no importa, porque tú no estás aquí para calcular, sino para multiplicar. Y cada vez que eliges sembrar en otro, Dios siembra en ti. No es una transacción, es una sinfonía. Y cuando te sumas a ese ritmo, tu vida deja de ser una suma de días y se convierte en un testimonio en movimiento. Cuando el sol empieza a caer y la casa se va quedando en silencio, hay una oportunidad que pocos aprovechan. La mayoría apaga las luces cargando el peso de un día más, como si fuera normal dormir con el alma saturada. Pero no vinimos a esta vida solo para acumular horas, sino para despertar conciencia. Y cerrar el día sin evaluar ni rendirse es dejar inconcluso lo más importante, el trabajo interior. Porque no se trata solo de lo que hiciste, sino de lo que eso provocó en ti. ¿Con qué actitud hablaste? ¿Qué decisión evitaste? ¿Qué emoción te dominó? Al hacerte estas preguntas, no estás buscando perfección, estás buscando alineación. Estás afinando tu alma para que no se desvíe por inercia. Porque un corazón que no se examina, se enfría. Y una mente que no se rinde, se agota. Cerrar el día es mucho más que acostarse. Es tomar esos minutos finales para mirar hacia adentro, para agradecer lo que funcionó, aprender de lo que falló y entregarle a Dios lo que no puedes controlar. Es soltar el juicio y abrazar la rendición. Es reconocer que hiciste lo que pudiste y lo que no lograste también será usado. Ahí, en esa pausa, ocurre algo sagrado. El alma respira. El corazón se ordena. El cuerpo descansa, no solo porque duerme, sino porque ya no carga solo. Y así, entre gratitud, verdad y rendición, el día termina. No como uno más, sino como parte de una transformación continua. Porque quien cierra el día con conciencia, despierta con propósito. Hay una batalla silenciosa que se libra en el alma todos los días, la de seguir haciendo lo correcto, aunque nada parezca cambiar. Porque es fácil empezar con entusiasmo, es fácil motivarse un lunes, tomar decisiones nuevas, escribir metas, llenarse de fe. Pero lo difícil no es empezar. Lo difícil es continuar cuando no ves resultados. Cuando haces todo bien y el panorama no se mueve. Cuando siembras en obediencia y el terreno sigue seco. Ahí es donde muchos se rinden. Pero también ahí es donde los que realmente transforman su vida eligen quedarse. No por orgullo, no por terquedad, sino por convicción. Porque saben que la verdadera fe no se mide por lo que ves,
sino por lo que haces cuando no ves nada. Esa constancia silenciosa tiene más poder que cualquier emoción pasajera, porque demuestra que ya no estás actuando desde el deseo de recompensa, sino desde una identidad sólida. Una que dice, yo sigo, porque esto es parte de lo que soy. Y esa clase de persistencia mueve cosas en lo invisible. Cada vez que eliges levantarte aunque no sientas fuerzas, estás diciendo, no vivo por vista, vivo por visión. Cada vez que eliges continuar tu rutina espiritual, emocional, física, aunque no notes progreso, estás construyendo raíces. Porque no todo crecimiento es visible. Hay procesos que ocurren bajo tierra, donde nadie aplaude, donde nadie ve, pero que están preparando el terreno para algo más grande. Los hábitos que más te van a bendecir no son los que das cuando todo fluye, sino los que mantienes cuando todo parece estancado. Porque ahí, justo ahí, se purifica tu intención. Ya no lo haces por emoción, lo haces por integridad. Lo haces porque sabes que tu destino no se construye con grandes saltos, sino con pasos firmes dados una y otra vez, día tras día, aunque parezcan iguales, aunque nadie lo note, aunque solo tú y Dios lo sepan. Y llegará el día en que mirarás atrás y verás que no fue un milagro lo que te transformó. Fue tu constancia, fue esa fidelidad cotidiana, fue tu fe repetida en lo pequeño, lo invisible, lo aburrido. Y entonces entenderás que la transformación no es mágica, es un fruto. Y tú estuviste sembrando todo el tiempo. Tal vez llegaste hasta aquí con el corazón lleno de dudas, preguntándote si algo puede cambiar realmente. Si después de tanto intento, de tanta caída, de tanta espera, todavía hay algo nuevo reservado para ti. Y no estás solo, porque todos, en algún punto, hemos sentido que la transformación es solo para otros. Para los fuertes, para los valientes, para los que parecen tener todo resuelto. Pero hoy has visto que no se trata de ser perfecto. Se trata de elegir, de tomar pequeños pasos, de construir desde lo invisible, de entregarle a Dios tu rutina, no solo tus sueños. Estos 7 hábitos no son fórmulas mágicas ni recetas rápidas. Son llaves. Llaves que abren puertas dentro de ti. Llaves que, si decides usarlas cada día, aunque no tengas ganas, aunque el entorno no cambie, van a empezar a mover cosas que parecían inmóviles. Porque tú no estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para florecer, para crecer por dentro, para avanzar desde tu esencia, para caminar alineado con lo que fuiste creado a ser. Y no se trata de hacer todo perfecto desde el primer intento. Se trata de volver a empezar cuantas veces sea necesario, de mirar cada mañana como una nueva oportunidad, de entender que el progreso no siempre se nota con los ojos, pero siempre deja huella en el alma. Porque algo empieza a cambiar cuando tú cambias tu enfoque, cuando decides despertar con intención, a hablar con fe, mover tu cuerpo como un acto de obediencia, buscar presencia antes que urgencia, hacer lo que incomoda, sembrar aunque parezca poco, evaluarte con amor y seguir aún sin ver resultados. Día tras día, sin pausa, con visión. Cada uno de estos hábitos es un acto de fe, un acto que transforma el alma, alinea el cuerpo y abre espacio para que lo divino opere donde antes solo había frustración. Y si los integras, si los haces parte de tu vida, no solo vas a ver cambio, vas a convertirte en cambio, en una persona diferente, más firme, más consciente, más conectada con su propósito. Lo que hoy te parece difícil, mañana será parte de tu esencia. Lo que ahora duele, en el futuro se convertirá en testimonio. Porque Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte a medias. Te trajo para que descubras que la verdadera transformación no está en lo espectacular, está en lo constante. Así que no esperes a sentirte listo. Empieza. Hazlo hoy. Hazlo aunque duela. Hazlo aunque nadie lo note. Hazlo porque fuiste diseñado para más. Hazlo porque tu alma lo necesita. Hazlo
porque hay personas esperando tu mejor versión. Hazlo, porque vale la pena. Y si este mensaje tocó algo en tu interior, no lo ignores. Tómalo como una señal, no de afuera, sino de adentro. De ese lugar donde sabes que todavía puedes florecer. Muchas gracias.